Bueno, pues ahora vamos a ajustar todo lo concerniente al canal 3, que era el canal del gas. Ya al principio habíamos ajustado tanto el sentido del gas como el recorrido del gas. Y ahora nos vamos a poner en lo que se llama la curva de gas. Para ello, como todavía estamos en la pantalla de la función exponencial, ¿cómo entramos en la curva de gas? Pues en la curva de gas, para salir de la pantalla que teníamos, yo la he borrado con el borrador, pero para salir desde la emisora tengo que apretar varias veces el botón EN y entonces me aparece todavía la primera pantalla, la básica 1, es decir, hemos vuelto hacia atrás. Entonces yo voy pasando de página con estos dos botones hasta encontrar la pantalla básica 3, es decir, tenemos que pasar de la básica 1 a la básica 3. Aquí nos dice que podemos usar también la rueda dentada. Y aquí ya aparecen en la básica 3 4 menús: seguridad de fallos, que de momento no vamos a entrar, una que ya hemos visto que era parámetros, y esta que todavía mantiene el argot en inglés. Y aquí, por supuesto, los triangulitos que nos indican dónde nos vamos a encontrar. Bueno, pues aquí vemos seguridad de fallos, ya lo veremos más adelante. Parámetros, ya hemos visto cosas de parámetros. Y aquí es donde aparece la programación de la curva de gas, que todavía estos son las iniciales de throttle curve, y entre paréntesis aparece una N que significa ni más ni menos que es la curva de gas normal. Aquí debajo aparece también el menú de programación o el principio de menú para programar lo que se llama pitch curve en modo normal. Ya que tenemos aquí entre paréntesis la N, modo normal en el gas significa que en el helicóptero hay 4 modalidades de vuelo. Está la normal, la ILEAP 1, la ILEAP 2 y la de autorrotación. La normal es aquella curva o es aquella programación que nos permite arrancar el helicóptero y hacer un vuelo lo que se llama normal. ¿Y qué entendemos por normal? Pues el vuelo de arranque del helicóptero y un vuelo estacionario más o menos tranquilo, aquel que se consigue con unas 1500 revoluciones por minuto. Luego estaría el vuelo ILEAP 1, que el vuelo ILEAP 1 significa, la palabra inglesa ILEAP significa relentí alto, y eso significa que el motor o las palas del helicóptero pasan de 1500 revoluciones a unas 1700 revoluciones o 1800 revoluciones por minuto. ¿Y eso por qué? Con esa curva de gas, que sería la 1, conseguiríamos poder hacer movimientos acrobáticos. Luego tendríamos la curva de gas 2 o ILEAP 2, que es la segunda preaceleración, que es la que nos permite hacer vuelos acrobáticos. Vuelos 3D, poner el helicóptero invertido y también conseguir pasar el rotor principal de unas 1700 revoluciones o 1800 aproximadamente a 2000. Y por último estaría la curva de gas de autorrotación, que es aquella que nos permite, mediante, ya lo veremos cuando lleguemos al momento, mediante un interruptor, pasar el motor a ralentí y conseguir solamente que con la palanca izquierda de la emisora tengamos control sobre el paso colectivo de las palas, de forma que solamente con las dos palancas controlemos tanto el plato cíclico como el colectivo de las palas, estando en todo el rato o bien el motor parado o bien el motor a ralentí. Esto se hace para no tener que cada vez que hagamos una autorrotación parar el motor y tener que aterrizarlo
y volver a arrancarlo, sino que se pone en ralentí, la maniobra de autorrotación se consigue igual y el helicóptero no tenemos cada vez que arrancarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo ajustamos la curva de gas normal, que es la que se consigue mediante la programación básica 3. Para programar las otras curvas de gas ILEAP 1, ILEAP 2 y de autorrotación tendremos que ir a los menús avanzados de la emisora. Partiendo de la pantalla básica 3, ahora lo que tenemos que hacer es iluminar el triángulo que nos va a permitir programar la curva de gas normal, que sería la primera curva que siempre habrá que programar porque es la que nos va a permitir hacer nuestro primer vuelo estacionario y además arrancar el motor. Bueno, pues con la rueda dentada vamos girando en sentido horario 2 puntitos hasta que el triángulo nos ilumina, y aquí el triángulo queda normal, nos ilumina la palabra THCU nene, que significa Throttle Curve Normal. Apretamos la rueda giratoria hacia el centro y nos aparece la siguiente pantalla. Aparece TH, curve y entre paréntesis la normal. Y aparece P5 con un puntito, con un triangulito, y aquí aparece 100%, luego aparece el P4 con el 75% y el P3 con el 50%. ¿Qué significa esto? Significa que la curva de gas, es decir, todo el movimiento de la palanca que nos controla el gas del helicóptero, lo vamos a dividir en 5 puntos. En esta primera pantalla aparecen 3 puntos, pero aquí aparece una flechita hacia abajo que nos invita a decir: pulsa este botón porque tienes más puntos. Yo pulso el botón aquí y aparece ahora el punto número 2, que está al 25%, y apretando otra vez aparece el punto número 1, que está al 0%. Y ahora esta flechita pues se ha convertido en flechita hacia arriba, que nos dice que ahora tenemos que pulsar la de arriba para ir pasando a los distintos puntos de la curva de gas, porque todos los puntos no caben en la misma pantalla de cristal líquido. ¿Qué es esto del 100%, el 75%, el 50%, el 25% y el 0%? Pues muy sencillo. Vamos a dibujarlo aquí a la derecha. Si yo tengo aquí otra vez el eje de coordenadas y aquí tengo lo que es la palanca de la emisora, este sería el punto central, este sería abajo, centro y arriba. Esta es la palanca del gas. Y aquí, pues como antes, vamos a dibujar lo siguiente: los movimientos del carburador. Aquí abajo, que corresponde al punto número 1. Este sería el punto número 1. El punto número 3 siempre corresponde al centro de la palanca. Y el punto número 5 se corresponde con la palanca arriba del todo. Es decir, yo tengo el punto número 1 abajo del todo, el punto número 3 que está serigrafiado en la emisora y nos marcaría el punto del centro de la palanca, y el punto número 5 sería arriba. Luego yo aquí, si yo aquí tengo la palanca y aquí tengo esto sería apertura de carburador. Aquí tendré el 100%, es decir, abierto del todo.
aquí el 50% y aquí el 0%, es decir, cerrado del todo. Luego yo, si uno estos tres puntos, tendría la primera curva de gas, que corresponde a la curva de gas normal. Como veis, es una curva totalmente lineal. ¿Y qué es esto del punto número 2 y el punto número 4? Pues ni más ni menos que los puntos intermedios, es decir, el punto número 2 y el punto número 4, este sería el 4 y este sería el punto número 2. Se van a corresponder con el 25% y con el 75%, que son estos puntos que hay aquí. Yo puedo manualmente, iluminando mediante estos dos botones de aquí, subir o bajar, iluminar el triángulo que me indica el porcentaje, de forma que yo puedo ya en la práctica y en el campo ir variando los porcentajes de esta curva de gas. ¿Y eso por qué? Porque, como habíamos dicho al principio, sobre todo en los carburadores de OS, decíamos que el carburador OS, que tiene la palomilla así, redonda, supongamos que el carburador se abra todo este ángulo y en el centro estaría el 50% de apertura de carburador. Aquí sería el 100% y esto sería cerrado del todo. Tal como tengo yo esta curva, cuando yo bajo la palanca del todo, como está al 0%, se cierra el carburador y el motor se para, porque lo he puesto al 0%. Luego nos interesará en la curva normal, sobre todo el punto número 1, ir dándole valores, aproximadamente el 5 o el 10%, de forma que el carburador no esté cerrado del todo, sino que esté un poquito abierto, un 10%, por ejemplo. Luego entonces aquí la curva, en lugar de llegar al 0, hará esto, y esto será el 10%, más o menos. Es decir, yo me iré al punto número 1 y con la rueda dentada le voy dando valores en sentido horario hasta ponerlo en un 10%. Este es un primer ajuste que estamos haciendo aquí en el taller. Luego, en el campo de vuelo, es el que nos va a determinar si este valor del 10% es suficiente para que a la hora de arrancar el helicóptero arranque en posición de ralentí. Porque si está cerrado del todo, tendríamos que subir la palanca un pelín para que se acelerara un poco el motor y así poderlo arrancar. Lo interesante es poderlo arrancar con la palanca bajada del todo y mediante la curva de gas aumentar el punto número 1, un 10, un 12, un 13, un 8, para que cuando arranquemos el motor esté en la posición de ralentí. ¿Qué más podemos variar en la curva de gas? La curva de gas, si vemos aquí, como es completamente lineal y aquí ya he hecho una pequeña quiebra correspondiente a la posición de ralentí, en el centro, tal y como la tenemos, si tenemos bien graduado el carburador con la palanca al centro, se nos ha abierto un 50%. Pero normalmente los motores de explosión, la potencia, la apertura del 50% del carburador no proporciona un 50% de potencia, sino que proporciona muchísimo más. Y es muy probable que, dependiendo del tipo de combustible, del tipo de pala que estemos usando, es posible que cuando tengamos la palanca al centro tengamos demasiado gas o poco gas, pero lo más probable es que con el 50% tengamos demasiado gas y tengamos que bajar un poco el porcentaje de apertura del carburador a un 40%, es decir, tendríamos que estar por aquí en el punto número 3, un 40%. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que iluminar el punto número 3 y bajarlo a un 40%. Todo esto es un primer ajuste en el taller. Como he dicho, en el campo será cuando afinemos la apertura del carburador. ¿Y por qué un 40%? Porque la misión nuestra a la hora de practicar nuestros primeros vuelos
y aunque seamos unos expertos también, la curva de gas normal es la que nos va a permitir un número de revoluciones aproximadamente entre 1400 y 1500, que son unas revoluciones que dan cierta estabilidad al helicóptero. No es muy nervioso a la hora de manejarlo, ya que a mayor número de revoluciones los ángulos de las palas variarán más deprisa y el helicóptero se comportará de una forma más agresiva. Luego entonces, si yo el punto número 3 lo bajo al 40%, aquí al 40%, ¿qué pasa? Yo aquí ya no tengo el 50, sino que estaré por aquí. Luego el punto número 3 ahora sería este de aquí. Luego si yo uno ahora los puntos, veréis que esto hace así. Luego ya tengo dibujada, ahora yo tendría el punto número 4 y el punto número 2, bajarlos un poco proporcionalmente, es decir, el punto número 4 yo tendría que ponerlo, siempre esto es muy aproximado al 70%, y esto tendría que ponerlo a un 20%. Por ejemplo, este sería el 20% y este sería el 40% y este sería el 70%. Yo, como veis, podemos hacer distintas curvas de gas, y todo va a depender, como he dicho, del tipo de helicóptero que tengamos, del tipo de palas, del tipo de combustible y de cómo ajustemos al unísono con la curva de gas los ángulos de pala, que será el ajuste de la curva de paso. Pero eso lo vamos a ver luego a continuación. Con esto ya hemos visto que nuestra curva de gas, nuestra primera curva de gas normal, ya la tenemos prácticamente ajustada. Y vamos a ver, con estos valores que yo le he dado, conectamos el receptor y vemos que la curva de gas pues se mueve más o menos tal y como la hemos programado, con un 40% en el centro, un 70% en el punto número 4, el punto número 5 siempre tiene que estar al 100%. ¿Por qué? Porque la palanca arriba del todo siempre debe coincidir con el carburador, con una apertura total, y en la parte de abajo tendremos la posición de ralentí. Bueno, pues ya tenemos ajustada nuestra primera curva de gas. ¿Qué viene ahora? Apretamos el botón End y recordad que todavía estamos en el canal número 3, el canal que corresponde al gas. Y aquí yo en la pantalla que ahora corresponde también, y es importante, ¿cómo paramos el motor cuando estamos ya a ralentí? Yo no voy a ir cada vez a ir a la curva de gas y coger el porcentaje del punto número 1 y bajarlo al 0% para parar el motor. Esta emisora está preparada mediante un interruptor para poder parar el motor desde la emisora, y eso se consigue con el interruptor H, que es este que está aquí, que con una simple pulsación yo lo pulso y entonces convertiremos instantáneamente la curva que llegue al punto número 0, de forma que el carburador se cierre completamente y podamos parar el motor activando la palanca que corresponde al interruptor H. ¿Cómo conseguimos eso? Pues muy sencillo, nos tenemos que ir a la pantalla básica número 2. Esto lo borramos, y en la pantalla básica número 2 nos aparece una palabra que dice gas corte o corte de gas, y vamos a ver cómo programamos el corte de gas. Bueno, pues mediante la rueda dentada tenemos que llegar otra vez a la pantalla básica número 2, y aquí aparece invertir, que ya lo vimos, trim y gas cort. Bueno, pues como siempre tenemos que iluminar el triangulito mediante estos dos pulsadores hasta que aparezca la palabra corte de gas. Cuando ya estemos en corte de gas, apretamos el botón giratorio y aparece la siguiente pantalla.
ya desaparece todo esto y vamos a ver, nos aparece lo siguiente. Primero, un enunciado de lo que vamos a programar, que es corte de gas. Y aquí aparece INH, porque de momento y por defecto está inhabilitado. Reduc, con una flechita más menos 0, gas 5% y switch A, con una flechita hacia arriba, diciendo, puedes ir hacia arriba a por más cosas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Primero, por defecto nos viene inhabilitado este interruptor. ¿Y eso por qué? Porque ahora veremos también parte de la programación del corte de gas, que es importante habilitar el corte de gas. Y para ello, como esta flechita nos está marcando hacia arriba, nos dice, puedes pasar desde aquí hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí, para habilitar el corte de gas. Luego yo me voy con la flecha hacia arriba hasta que se me ilumine. Como veis, siempre hay que iluminar un solo triángulo. Y al iluminarlo, yo ahora giro el botón giratorio un puntito a la izquierda y transformamos la palabra inhabilitado en off. Es decir, ahora está apagado. ¿Por qué? Porque por defecto nos dice que lo vamos a activar con el switch A, con el interruptor A, que es este de aquí. Pero hemos dicho que a mí lo que me interesa es activar el interruptor H. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues con las flechas de arriba y abajo, iluminar este triángulo y cambiar el switch A o interruptor A por el interruptor H, que es el que a mí me interesa. Luego yo me voy abajo y hago que el switch A empiece a fluctuar, y con la rueda dentada yo voy cambiando hasta que me aparece el H. Ya lo tengo. Entonces yo tengo el H, puede estar en on o en off. A mí me interesa que esté en off, y para ello el interruptor H, como es de una sola pulsación, pondremos que está en off. Y ahora yo compruebo, si yo le doy al interruptor, veremos que la palabra off se transforma en on. Pulsando el interruptor H paso de on a off. Luego yo, con este interruptor, ya tengo programado el programa del corte de gas. Y ahora vamos a ver qué porcentajes y cómo programamos el corte de gas. Hay algo muy importante, que la emisora está preparada para que, en caso de que imaginaros que yo estoy volando en estacionario y que descuidadamente le doy al interruptor, entonces se pararía el motor y el helicóptero podía caer y romperse. La emisora tiene un método de seguridad, de forma que nos permite decirle, solamente te activarás cuando en una posición determinada de la palanca izquierda o el palo izquierdo de la emisora, cuando estés alrededor de la zona del ralentí o parada de motor. Y eso se consigue. Yo, por ejemplo, ahora voy a activar el porcentaje donde quiero que se active el gas, y entonces me voy a la palabra reducción, que es más o menos, y entonces yo digo, bueno, pues a un 6% al 10% que habíamos dicho antes, y abajo al 10% que se pare. Recordad que en la curva de gas teníamos un 10%, y aquí es positivo. Luego a un 10% que se quede el gas activado a un 10%, y aquí abajo el gas, yo con el botón del abajo marco el 5% o el porcentaje que yo quiera, diciendo únicamente te activarás cuando estés del 5 al 0%. Entonces yo le doy, y ese sería la forma de asegurarnos de que, vamos a comprobarlo, yo ahora le doy al interruptor del helicóptero, y efectivamente, si yo, como tengo la palanca abajo del todo,
yo le doy al interruptor y vemos que el gas acaba de cerrarse completamente. Si por una de aquellas yo tengo la palanca al centro, le doy a la palanca y no se activa la parada de motor. ¿Por qué? Porque con estos porcentajes yo me he asegurado de que el corte de gas no se active si yo tengo la palanca del gas en cualquier posición que no esté cerca del relentí. Como he dicho, un 5%. Si vemos que este 5% pues podríamos aumentar, o este 5, no, perdón, el 10%, vamos a darle más valor. Y vemos que si vemos que es positivo, perdón, le estaba dando valor positivo y tenemos que darle valor negativo. En este caso puede ser que en otro helicóptero tengamos que darle valor positivo, pero aquí un 10 o un 12%, que será lo que se corresponda con lo que anteriormente habíamos visto de la curva de gas. Y bueno, pues ya tenemos visto en principio cómo se ajusta la curva de gas normal. Y ahora, bueno, pues correspondería explicar cómo tenemos que programar las curvas de gas de ILEAP 1, ILEAP 2 y ILEAP 3. Y para ello, ¿qué hemos de hacer? Pues ya que estamos en el gas, las curvas de ILEAP 1, ILEAP 2 y Throttle Hold, sobre todo la de preaceleración 1 y preaceleración 2, como son curvas que están preparadas para vuelos acrobáticos, tal y como viene la emisora al principio, son curvas que están inhabilitadas. Para pasar de la curva de gas normal a la curva de gas 1 y 2, hay un interruptor que es el E, que es este que está aquí, que tiene 3 posiciones. En la posición de abajo es un interruptor que vamos a dibujarlo así. Abajo del todo corresponde a la curva normal, al centro la curva 1 y arriba la curva 2, es decir, esto de aquí tiene 3 posiciones, 1 y 2. Y de momento solamente nos funciona la normal. Tendremos que activar la 1 y la 2 para poderlas programar y poder entrar en la programación de las curvas 1 y 2. ¿Cómo se consigue eso? Pues ya tenemos que salir de la programación básica e irnos a la programación avanzada. ¿Y eso cómo se consigue? Pues bueno, vamos a salir de toda esta programación pulsando el End varias veces hasta que aparezca la primera pantalla, y entonces pulsamos la tecla Mode unos segundos, aparece la básica 2, pero si apretamos otra vez la tecla Mode otra vez, nos aparece ya la primera pantalla de programación avanzada, que se distinguen porque aparece la A1, la A2 o la A3, avanzada 1, avanzada 2 y avanzada 3. Y en la avanzada 1, lo primero que nos aparece es precisamente lo mismo que acabamos de ver, la Throttle Curve. Y aquí pues vamos a programar la Throttle Curve del modo 1, modo 2 y modo de autorrotación. Yo aprieto la tecla al fondo y aparece lo mismo que veíamos antes, es decir, todo esto desaparece y aparece primero el menú que vamos a programar, Throttle Curve, perdón, aquí es una RV, y nos dice que estamos primero en el modo normal y entre paréntesis el normal, sí, porque lo que aparece entre paréntesis significa la posición que tenemos del interruptor. El interruptor, recordad que tenía 3 posiciones, el interruptor E, la 2, la 1 y el normal, los 3 puntos de este interruptor, que este es el interruptor E. Entonces, si yo le doy, ahora, bueno, vamos a ver, yo ahora aquí me invita con un triangulito hacia abajo, nos dice, aquí aparece, igual que antes, el punto número 5, que lo habíamos dejado al 100%, el punto número 4
al 75%, el punto número 3 al 40%, se ve que no he variado el punto número 2 al 25%, y el punto número 1 al 10%. Así es como habíamos dejado la curva anterior. Realmente tendríamos que volver, bueno, ahora desde aquí podemos variar el punto número 2, dejarlo en el 20%, si no lo habíamos hecho antes lo podemos hacer ahora, porque habíamos dicho que la curva la bajábamos un poquito para que fuera más redonda, y aquí en el punto número 4 lo podemos dejar al 70%. Nos vamos al punto número 4 y lo bajamos mediante la rueda dentada al 70%. Luego ya tenemos la curva. ¿Qué curva? La normal. Y aparte con el interruptor estamos dándole a la normal. Si yo cambio a la posición del centro, entre paréntesis me dice vas a ir a la curva número 1, pero para ir a la curva número 1 yo tengo que ir pulsando esta tecla hasta que aparezca la pantalla que pone TH curve y pone gas 1, está en off, esto es cuando viene por defecto, y aquí gas 2, también con la flechita a la derecha, off. Yo tengo ahora, si es que realmente ya me atrevo a programar la curva de gas 1 y la curva de gas 2, en lugar de ponerlo en off, yo mediante la rueda dentada puedo o inhabilitar, pulso la tecla de abajo y puedo, bueno, están las dos inhabilitadas por defecto, porque cuando somos novatos, imaginaros que yo tengo programada la tecla 1 y 2 con vuelos acrobáticos y que por un descuido le doy a la tecla y el helicóptero se comporta de una forma muy agresiva. Podríamos romper el helicóptero, sobre todo con la curva de gas 2, que tendríamos que tenerlas al principio, están por defecto inhabilitadas, INH, y si somos totalmente principiantes, conviene que la curva de gas 1 y la curva de gas 2 las tengamos inhabilitadas para evitar que con un accionamiento del interruptor E de forma accidental nos pongamos en unas programaciones de vuelo 3D y podamos romper el helicóptero. Fijaros que luego ya lo veremos más adelante, que en la curva 2, cuando tengo la palanca abajo del todo, el gas está abierto totalmente al 100%. Y eso supondría que nosotros, pensando que el helicóptero está casi al ralentí, se pone al 100% de apertura, y una apertura y unas revoluciones totales, pero con ángulo negativo, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero por si ya, cuando ya pase cierto tiempo y tengamos ya cierta experiencia con esta emisora, que por cierto tiene una programación muy completa, podemos, mediante el cursor, iluminar el gas 1 y el gas 2 y pasar de inhabilitado a off, y el gas 2 también a off. Están en off porque yo tengo el interruptor de control de las curvas, lo tengo en la posición normal. Ahora están en off. Pero vais a ver, y esto lo podéis comprobar enseguida. Yo ahora le doy al interruptor E, lo pongo al centro en la curva 1, y el gas 1 se pasa a on. Se apaga el off y aparece el on. Y si doy la palanca arriba del todo, esto aparece en off, este aparece en off y este aparece en on. Es decir, con esta palanca yo consigo, por decirlo de alguna manera, el cambio de marchas del helicóptero. Con esta palanca yo consigo pasar de la curva normal a la curva 1 y a la curva 2. Luego yo, ahora que estoy en la programación avanzada, voy hacia atrás
y yo tengo ahora la curva normal, pero aquí aparece la n. Si yo le doy al centro, aquí aparece el 1 y significa que yo tendré que programar los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 con los valores que yo quiera. ¿Y para ello qué tengo que hacer? Yo con esto que está entre paréntesis solamente me dice en qué posición tengo la palanca, pero no qué curva estoy programando. Para ver qué curva estoy programando, tengo que, mediante los dos pulsores, subir hasta que me ilumine el triangulito, el 5, hasta que me ilumine el triángulo de la n, borrar la n y mediante la tecla giratoria iluminar la 1 o la 2. Y dentro de la 1 y la 2 yo tendré ya posibilidad también mediante los pulsores 1 y 2 ir a los 5 puntos de la curva y programar la curva de gas en ILEAP 1 y en ILEAP 2. Bueno, pues más o menos ya vemos cómo entrar en las programaciones de las curvas normal, ILEAP 1 y ILEAP 2. Y ahora, para que tengamos una idea de cómo son las curvas ILEAP 1 y ILEAP 2, pues vamos a ver qué porcentajes les tenemos que dar. La curva ILEAP 1, si esta era la curva normal, recordad que aquí teníamos el centro de la palanca y aquí, perdón, vamos a ver. Aquí tengo la palanca, aquí arriba, aquí abajo y aquí el servo o el carburador. Y antes teníamos una curva así, que era la normal. ¿Qué diferencia tiene que tener la curva 1? La curva 1, los 5 puntos, que eran, este era el punto número 1, este era el punto número 3 y este era el 5, este era el 4 y este era el 4 y este era el 2. Este 2 lo vamos a dibujar un poquito mejor. Y bueno, tampoco es que me ha salido muy bien. Vamos a ver. El 2. Bueno, ¿qué característica tiene que tener la curva de ILEAP 1? Pues la curva de ILEAP 1, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Como es una curva que nos tiene que facilitar vuelos acrobáticos, vuelo acrobático no es ni más ni menos que cuando yo tengo la palanca del gas abajo del todo, habíamos dicho que se me ponía en ralentí. Pero yo cuando hacemos un looping, estoy en la parte de arriba, yo tengo, cuando el helicóptero está en posición invertida, tengo que bajar la palanca abajo del todo para que el helicóptero tenga algo de ángulo negativo y no decaiga y no baje de revoluciones, sino que se mantenga siempre en revoluciones constantes mientras hacemos vuelos acrobáticos. Lo que yo más o menos tendré que hacer una curva de este tipo. Algo así. ¿Y eso qué significa? Significa que yo con la palanca abajo del todo, pues tengo que tener, si este es un 50% de apertura de carburador, pues igual tengo que tener un 60%. En el centro, seguramente en lugar de tener un 40%, pues pueda tener un 45%, menos que allí, y aquí el 100%. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo, eso lo veremos más adelante con vuelos acrobáticos, yo cuando estoy haciendo un looping con el modo ILEAP 1, yo tengo que tener más gas aquí porque tengo ángulo negativo, ya lo veremos después. Aquí igual la pala, aquí la pala
tendrá que tener aproximadamente 0 grados de incidencia, aquí tendrá que tener más 9 grados positivos y aquí tendrá que tener menos 6 grados. Luego, cuando el helicóptero está en invertido, lo tengo boca abajo, tiene ángulo negativo, tiene más resistencia que cuando está a 0 grados, que corresponde al 0 del centro de la palanca. Luego yo tengo que tener más gas en el punto número 1 que en el punto número 3. Y por supuesto el punto número 2 y el punto número 4 serán valores que yo tendré que determinar proporcionales entre estos dos puntos. Y así es como iríamos programando la curva de gas 1. Tampoco me pongo muy a fondo en esto, pero sí que una pequeña pincelada del por qué y cuál es el motivo de programar la curva de gas 1. Y lo mismo tendríamos con la curva de gas 2. Yo iría al throttle curve 1 y pasaría a la 2 y tengo los mismos 5 puntos, pero aquí la curva de gas sí que es una U completa. Y aquí tengo que tener el 100% de apertura de carburador, igual que aquí. Y aquí aproximadamente un 60%. Con 0 grados, aquí tendré que tener más 9 positivos y aquí en la curva de paso 9 negativos. Esto lo veremos luego cuando expliquemos la curva de paso. De forma que yo cuando le doy la palanca arriba, es decir, de las 3 la pongo arriba, paso a esta curva de gas y entonces cuando tengo el helicóptero completamente boca abajo y en invertido, yo tengo 9 grados negativos para que suba, pero el gas tiene que estar abierto del todo. Luego el gas se comporta con un movimiento de una V. Bueno, pues ya tenemos más o menos explicado todo lo que corresponde al canal número 3, que corresponde al canal del gas. Y después del canal número 3, pues viene el canal número 4, que es el del control del rotor de cola y del giróscopo. Y este canal también es muy importante, sobre todo porque usamos un giróscopo Hidden Lock que también está combinado con los distintos tipos de vuelo que se pueden hacer mediante el interruptor E. Vamos a borrar todo esto y nos vamos a poner de lleno en lo que es la programación del canal 4. Apretamos la tecla End y aparece la primera pantalla. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que programar del canal 4? El canal 4 es el canal que controla el rotor de cola. Yo le doy a la tecla Mode Page unos segundos y le doy otra vez al Mode Page y me aparece la pantalla básica 1, básica 2 y básica 3. Y aquí lo único que nos interesa programar es lo que sería el RevoMix. ¿Qué es el RevoMix? El canal 4, cuando tenemos un giróscopo como el GI 401 de Futaba, que puede trabajar tanto en modo normal como en modo Hidden Lock, cuando trabaja en modo Hidden Lock, lo que es la mezcla RevoMix tiene que estar totalmente inhabilitada. Entonces, pero cuando trabajamos en modo Hidden Lock, la mezcla RevoMix, cuando trabajamos en modo normal, la mezcla RevoMix tiene que estar activada. ¿Y eso qué es de lo de la mezcla del RevoMix? Pensar lo siguiente: cuando yo tengo un vuelo estacionario y tengo la palanca al centro, yo tengo el helicóptero completamente estable en el aire. Si yo hago una subida hacia arriba, lo que hago es aumentar el ángulo de las palas para que haya más sustentación y el helicóptero suba. También, al mismo tiempo, aumento el gas del carburador, con lo cual estoy aumentando la potencia del motor. Si yo aumento la potencia del motor, por medio de la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción se opone una fuerza igual pero totalmente de sentido contrario, aparece la fuerza de la reacción, que es la que se encarga de realizar el rotor de cola.
Luego, si yo aumento la potencia del motor, el rotor de cola, la potencia que yo desarrollo en el rotor de cola, la tendré que aumentar para que el rumbo del helicóptero se mantenga estable en el mismo rumbo y no varíe. Luego yo tengo que de una forma automática hacer que el ángulo de la pala del rotor de cola aumente en una proporción X equivalente al aumento que le estoy dando a la potencia del motor. Todo eso si yo tengo un giróscopo normal que no sea piezoeléctrico. Si es piezoeléctrico como este y estoy funcionando en modo hidden lock, la mezcla RevoMix la tengo que inhabilitar. Pero en caso de que, como sabemos y hemos dicho al principio, que mediante el interruptor B yo puedo pasar de modo hidden lock a modo normal, cuando estemos en la programación normal tendremos que activar el modo RevoMix para que el helicóptero pueda comportarse de una forma lo más estable posible. También es verdad que si estamos actuando en modo normal o tenemos un giróscopo de estas características, no sería muy aconsejable usar el modo normal pudiéndolo hacer en modo hidden lock, que aunque es un poquito más complicado de programar, nos va a permitir tener un control de cola mucho más estable que si lo hacemos en el modo normal. Entonces, vamos a ver cómo ajustamos el RevoMix. El RevoMix lo voy a explicar por si acaso alguno de vosotros tuviera un giróscopo que no fuera hidden lock, que fuera un giróscopo normal, como podía ser el mismo Futaba, creo que se llama el G200 o de otra marca, que son piezoeléctricos pero que no tienen la función normal. Luego entonces yo me voy a la pantalla número básico 4 y aparece la palabra aquí, la primera, RevoMix. Luego entonces yo aprieto la tecla y aparece RevoMix, aparece High, que es la parte alta, Low, esto no está traducido, y Switch. Y aquí aparece el famoso triangulito, y aquí aparece un valor que de momento me da esto. No, aquí esto es así. Y el switch en blanco. ¿Qué significa esto? Significa que yo, de momento, el RevoMix lo tengo INH. Si estuviéramos con este giróscopo, lo dejamos así, INH, inhabilitado, no hay que ajustar nada. Si fuera un giróscopo normal del tipo G200 o uno mecánico, tendríamos que esto habilitarlo. ¿Cómo? Pues nos dice lo mismo, es decir, yo con esta tecla hago que esto fluctúe y cuando está fluctuando giro la rueda en sentido contrario y me aparece la palabra ON. Luego yo ya tengo activado el RevoMix. Luego yo puedo ir abajo y decirle el RevoMix, yo voy a asignarle un interruptor. Me interesa tener un interruptor para ponerlo y quitarlo cuando yo quiera y no tener que ir cada vez a la pantalla de programación. Pues podríamos poner que, por ejemplo, de momento no tiene ninguna función el interruptor D o el interruptor A, este de aquí. Casi podíamos poner el A. Luego entonces yo aquí me voy a la y tengo que el A puede ser hacia arriba o hacia abajo. Con la rueda giratoria yo puedo asignar el interruptor A. Luego yo con el interruptor A activaría el modo RevoMix o lo anularía. Y aquí aparece High y Low. Aquí significa que yo puedo dar, aquí es un porcentaje, y aquí otro porcentaje. Yo puedo, mediante los cursores, subir al 5% y darle valores positivos o negativos. ¿Y eso qué significa positivo o negativo? Pues muy sencillo. Vamos a ver. Si yo, otra vez aquí, tengo el eje de coordenadas,
aquí la palanca de la emisora. Siempre hablamos de la palanca izquierda, que es la que controla el gas. Aquí tengo el servo de cola, porque recordad que estamos hablando del canal 4. Y lo mismo que estamos viendo que lo que veíamos para el servo de gas. La palanca, este sería el centro, esto sería arriba, y esto sería abajo. Luego yo la palanca en el centro, si este es el servo de cola, imaginemos que yo tengo aquí 8 grados de incidencia del rotor de cola, y eso se corresponde pues con la posición neutra del servo del rotor de cola. Yo cuando subo la palanca arriba del todo, yo necesito que estos 8 grados sean, pues por ejemplo, 10 grados. Y cuando tengo la palanca abajo, como tengo menos gas, menos potencia, en lugar de 8 grados de ataque del rotor de cola, pues imaginar que tenemos 6 grados. Luego, ¿qué pasa? Si yo al centro tengo este punto, abajo tengo este punto y arriba tendría este punto, ido aquí, dibujado aquí, yo ahora uno estos 3 puntos y tengo esto. Luego esta sería la curva del RevoMix. Yo subo el gas, tengo que tener más ángulo de pala en el rotor de cola para compensar. Bajo el gas 6 grados, compenso. Eso es lo que corresponde a high superior y low inferior. Yo tendré con el medidor de ángulos, o bien saber, esto también se puede probar en el campo, es decir, yo estoy volando en estacionario, hago una trepada hacia arriba, veo si el helicóptero se desplaza, y si se desplaza en el high tengo que dar valores positivos o negativos a la curva del RevoMix hasta que el helicóptero no varíe de posición. Lo mismo cuando estoy volando en estacionario, bajo la palanca abajo del todo y tengo que comprobar que el helicóptero no varía. Luego tengo que variar el punto low hasta que el helicóptero permanezca más o menos estable, y esto lo haremos en el campo. Pero recordad, solamente si tenemos un giróscopo normal. En el caso de tener un giróscopo hidden lock, todo esto hay que inhabilitarlo y nos podemos olvidar de todas estas programaciones. Todo esto fuera, con este giróscopo GI 401. Ya he visto más o menos lo característico del canal 4, que era el canal que controla el rotor de cola, porque recordad que al principio ya habíamos visto el sentido y el recorrido del servo. Ahora viene el canal 5, que aunque al principio ya había comentado que lo íbamos a dejar porque corresponde siempre el canal 5 al control del giróscopo. El giróscopo es una de las piezas más delicadas del helicóptero, tanto a nivel de comprensión como a nivel de programación. ¿Y qué es lo que vamos a poder programar? Pues vamos a poder programar lo siguiente. Primero, desde la emisora, aparte de lo que habíamos dicho de cambiar mediante el interruptor B, trabajar en modo hidden lock o en modo normal. Recordad que el modo normal sí que teníamos que activar la mezcla RevoMix, pero vamos a programar ya desde un principio el giróscopo 501 en modo hidden lock. Vamos a conectarlo en el canal 5. De todas formas, este giróscopo, al igual que todos, y así vamos paso a paso explicando canal por canal cómo tenemos que programar la emisora. Bueno, en primer lugar, el giróscopo es una caja y este sería el 401, y aquí tenemos 3 cables que salen de él. Uno que es el que mide y el controla desde la emisora el giróscopo,
que lo podíamos conectar en esta al canal 7 o al canal 5. Si queremos ya controlarlo todo perfectamente desde la emisora, conectaremos la sensibilidad al canal 5, que es uno de los cables que solamente tiene un hilo. Lo conectamos al canal 5 de la emisora. ¿Por qué? Porque esta emisora FF7, toda su programación de control del giróscopo parte del canal 5. Luego tiene otra salida, este es el giróscopo, lo conectamos al canal 4 y este otro lo conectamos al servo de cola. Después, en el propio giróscopo, en su interior, tenemos varios potenciómetros. Tenemos un potenciómetro que nos pone el límite, que ya vimos que con él ajustábamos el recorrido total del servo. Otro potenciómetro que pone delay, que en inglés significa retraso. Si usamos un servo digital como el 9253 o 9254 de Futaba, el delay siempre tiene que estar al 0%. Suponiendo que usáramos un tipo de servo que no fuera digital, que fuera analógico, quizá tuviéramos que dar algún valor al delay, pero por regla general siempre tiene que estar al 0%. Luego en el giróscopo 401 aparece un interruptor que nos pone DS o normal. DS significa servo digital y la N de normal. Es muy importante, mediante un pequeño destornillador de plástico que suele proporcionar la casa Futaba para poder activar estos pequeños microinterruptores, hacer coincidir si es un servo digital en DS y si es un servo normal en normal, porque si lo ponemos al revés corremos el riesgo de estropear o quemar el servo de cola. Sobre todo si usamos un servo normal y lo ponemos en digital, seguro que lo estropeamos. Luego es muy importante con este pequeño microinterruptor llegar a activar lo que es si el servo es digital o es normal. Y luego tenemos al lado otro microinterruptor que pone normal o reverse. Puede estar en una posición u otra. Y para saber si está en normal, bueno, más que normal o invertido pone aquí, y en digital pone DS on off. En lugar de on, el digital, pues bueno, si es digital on es que es digital y si es off es que es normal. Y con este pequeño destornillador de plástico lo activamos. Para saber si la posición normal o reverse del giróscopo actúa correctamente, eso lo vamos a ver al final. Pero ahora nos vamos a poner de lleno en la programación del giróscopo y del canal 5, que es muy importante. Vamos y ponemos la emisora en marcha. Y para activar la función giróscopo tenemos que buscar la palabra giro, gir, y eso se encuentra, apretamos la mode para ir a los menús básicos, pero apretamos otra vez la tecla mode y nos vamos a la avanzada 1. Y en la avanzada 1 es donde tenemos toda la programación concerniente a la programación del giróscopo. Entonces, en la avanzada 1 aparece aquí al final, siempre tiene 4 líneas: throttle curve, pitch curve, revo mix y giro. Aquí al final giro. Luego buscaremos con la flechita, aquí aparecen otras 3, y con la rueda giratoria iluminamos el triangulito de giro, pulsamos hacia el fondo y nos aparece la programación del giróscopo. De aquí vemos lo siguiente:
vemos que la primera palabra, la primera pantalla de la palabra giro es que nos pone en qué interruptor lo queremos programar. Aparece up y aparece down. Y aquí los famosos triangulitos, 50% por defecto y 50% por defecto, con una flechita así, y aquí otra flechita abajo que nos invita a que esta pantalla continúa dándole y pulsando este pulsador. ¿Esto qué significa? Significa que el control de la sensibilidad del giróscopo lo vamos a poder programar con el interruptor B. Podríamos hacerlo con otro interruptor. ¿Qué otro interruptor nos interesaría programar cuando ya tengamos más dominio del helicóptero? Pues también podemos programar la sensibilidad del giróscopo no solamente con el interruptor B, que es el que al principio habíamos habilitado, sino, fijaros, con el interruptor E, es decir, con el interruptor que nos hacía cambiar de marcha de helicóptero. Es el interruptor en la que pasábamos de un vuelo normal a un vuelo AILEAP 1 y a un vuelo AILEAP 2. ¿Y eso por qué? Porque cuando estamos volando en un vuelo normal necesitamos unas propiedades del giróscopo, sobre todo una sensibilidad, para que no es la misma en cada una de las modalidades de vuelo. En cada una de las modalidades de vuelo necesitamos una sensibilidad y un control diferente del giróscopo. Si estamos volando en modo normal, desde luego, si el interruptor E somos muy nuevos y lo tenemos inhabilitado en cuanto al AILEAP 1 y al AILEAP 2, será suficiente poner el switch B, y tal como habíamos programado al principio, lo podemos poner independientemente en el canal 5 o en el canal 7. Pero ya cuando tengamos mucha más experiencia en el control del helicóptero y queramos poder controlar las sensibilidades del helicóptero, del giróscopo, según la modalidad de vuelo, será interesante, en lugar de poner el switch B, poner el switch E. De momento vamos a probar primero con el switch B, tal como lo habíamos programado al principio, y ver qué pasa. Yo tengo el switch B y tengo esta pantalla, y aquí aparece el 50% y el 50%. ¿Eso qué significa? Significa que yo, tanto en la posición superior del switch, yo puedo cambiar el porcentaje de sensibilidad desde el 0 al 100%. Al 100% el helicóptero, el giróscopo, tiene máxima sensibilidad, y al 0, cero sensibilidad. ¿Eso qué significa? Que con cero sensibilidad el giróscopo no actúa y será muy difícil poder controlar el rotor de cola. Si lo tengo al 100%, tengo tanta sensibilidad que la cola empieza a vibrar y a oscilar. Luego yo tengo que conseguir el porcentaje máximo que me permita tener la cola quieta sin posibilidad de que vibre o oscile sobre sí misma. Luego, esto lo determinaré en el campo, pero aquí en el taller tendré que partir de porcentajes aproximados del 50%. Yo me invita la flecha a ir hacia abajo, luego voy hacia abajo y paso del arriba hacia abajo, y también con la rueda dentada yo puedo variar el porcentaje de la sensibilidad, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Luego yo he apretado esta tecla de aquí y me aparece otra palabra dentro de giro, en la que me dice lo siguiente. Me dice: la sensibilidad del giro yo la tengo en on. Switch, aquí es donde me permite cambiar el switch, y aquí modo. Modo puede ser STD, estándar, o modo giróscopo hidden lock. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa mantener el switch B si somos muy principiantes, y en lugar de modo estándar nos interesa poner modo hidden lock. Luego yo me voy con estos pulsores de aquí
y cuando tengo iluminado el triangulito del modo estándar, yo simplemente doy un pequeño giro a la rueda dentada y cambio el estándar por el modo giro, que es GI. Esto significa que en el modo giro, yo mediante el interruptor B, yo puedo controlar si actúo en modo hidden lock y en modo normal. Vamos a ver, yo ahora tengo la flechita indicando hacia arriba. Significa que pulsando la de arriba me paso al interruptor B, al ON y al DAP and ON. Y entonces esto vamos a comprobar. Yo ahora conecto el receptor y me espero unos 3 segundos para que memorice la posición del helicóptero. Tened en cuenta que un giróscopo hidden lock se comporta más o menos como una brújula. Memoriza la posición que tiene en este momento el helicóptero y cualquier perturbación de viento que tuviera, como tiene memorizada la posición actual, corrige el movimiento del servo hasta que se vuelva a posicionar en esta misma posición. Luego yo ahora con el interruptor B, yo ahora compruebo lo siguiente. Yo ahora tengo en esta posición, lo tengo en modo normal. Y ahora lo tengo en los dos modos normales. ¿Por qué? Porque yo al poner modo giro, al volver a la pantalla anterior, se transforma en lo siguiente. Aquí giro es la pantalla anterior, estamos con el switch B, up, y aquí ahora me aparece una letra que se llama N, 50%. Y en down también me aparece una N al 50%. ¿Qué significa esta N que aparece ahora? Significa que el giróscopo trabaja en modo normal y que la sensibilidad es del 50%. Si yo el interruptor lo paso arriba, también me trabaja el giróscopo, tanto con el interruptor B, que solamente tiene 2 posiciones, este sería el B, arriba y abajo, en los 2 puntos trabaja en modo normal y al 50% de sensibilidad. Es verdad, yo ahora compruebo el movimiento del giróscopo, tanto en una posición como en otra, y me trabaja en modo normal. ¿Qué he de hacer si yo arriba, como habíamos dicho, yo quiero que trabaje en modo hidden lock? Pues esta N yo la tengo que transformar en una A. A que viene de las iniciales AV, no recuerdo AV, a ver, esto viene de las iniciales según el manual AVCS, que es la traducción de Angular Vector Control System, más conocido por nosotros como hidden lock o giróscopo en bloqueo de cola. ¿Cómo transformo yo la N en la A? Pues simplemente yo con esta flechita ilumino el triangulito de aquí y voy girando la rueda dentada y voy bajando o aumentando el porcentaje hasta el 100%, pero si lo giro al revés en sentido horario, bajo el 50, llego hasta el 0 y cuando llego al 0 se transforma la N en la A y ya estoy en modo hidden lock y dándole porcentajes al modo hidden lock, al 50% por ejemplo. Y vamos a ver si es verdad. Yo ahora compruebo, interruptor B hacia arriba, me dice que lo tengo en A, en modo hidden lock. Lo va a ver, sí que es verdad. Yo ahora actúo y veo que el movimiento del servo es completamente en hidden lock. Vamos a darle al interruptor B hacia abajo y ahora se comporta en modo normal y también con la sensibilidad del 50%. Es decir, yo he conseguido, mediante la programación de la palabra giro en un modo avanzado, controlar mediante el interruptor, trabajar en modo hidden lock o en modo normal y al mismo tiempo controlar la sensibilidad del giróscopo en estas dos posiciones.
¿Esto qué tiene de interesante? Pues tiene de interesante una cosa muy importante. Como hemos visto, yo he activado el switch B, pero ¿qué pasa si yo actúo y en lugar del switch B pongo el switch E? Pues muy sencillo, vamos a la siguiente pantalla porque continuamente me está diciendo tú puedes ir a la siguiente pantalla pulsando esta tecla, y aquí en la siguiente pantalla me aparecía lo del switch. Y aquí en modo giro, si pongo modo estándar, solamente tendríamos modo estándar de giróscopo. Yo aquí ahora lo tengo en on porque lo quiero activar toda la programación desde la emisora, y ahora vamos a poner el switch, en lugar del B vamos a poner el E y a ver qué pasa. Yo con la rueda dentada, mejor dicho con los pulsadores, activo el triangulito del switch B y cambio el switch B mediante la rueda dentada hasta que me aparezca el E. Aquí el E. Ya tengo que el switch B en modo giróscopo me va a controlar las sensibilidades de ¿qué? De las tres posiciones de vuelo que yo tengo, la normal, la ILEAP 1 y la ILEAP 2. Ahora yo, la flechita me está diciendo que puedo volver hacia atrás. Vuelvo hacia atrás y ahora la pantalla que aparece es esta. Recordad que antes en el interruptor B, como tenía dos posiciones, aparecía down y up, dos simples ajustes. Ahora tenemos, como este interruptor tiene tres posiciones, la emisora nos invita a tres posiciones de ajuste: up, CT que es centro, y down. Y aquí es A, bueno, aquí tenemos las tres famosas flechitas, y aquí pues aparece ahora N, 50%, 50% y 50%. Esto es lo que viene por defecto. Yo ahora, mediante este cursor, pues voy a poder programar la sensibilidad y la forma de trabajar en las tres modalidades de vuelo, según como yo tenga el interruptor E en la posición normal, la posición 1 o la posición 2. Este de aquí. Posición abajo, vuelo normal. ¿Qué me interesa? Tener un modo hidden lock. Luego, si tengo un modo hidden lock, en la posición, aquí corresponde a up. En la posición 2, que es la up, que es el modo normal, me interesa esto transformarlo en hidden lock. Luego yo tengo que transformar la N en una A. ¿Cómo? Dándole vueltas a la rueda hasta que aparezca A y a 50%. Luego ya tengo aquí A 50%. Luego yo, con la palanca abajo del todo, que corresponde al up, el giróscopo trabajará en modo hidden lock 50%. Modo ILEAP 1, vuelo acrobático, pues me interesa también trabajar en modo hidden lock. Luego yo con esto ilumino el triangulito de aquí y tendría también posibilidad de, mediante la rueda giratoria, transformar, ir bajando de valor del 50 al 40, llegar a 0 y poner A 50%. Y esto ahora es una A al 50%. Luego yo también tengo en el centro la posibilidad de ajustar el porcentaje. Normalmente en vuelo normal siempre tendremos la sensibilidad, tendrá que ser más alta que en el vuelo acrobático 1. Aquí podríamos poner un 60%, aquí un 50%. Y en el down, que es el vuelo normal, vuelo 3D, también me interesaría tener el vuelo en A. Luego yo me voy a la flecha de abajo y también, como tenía la N, voy bajando de valor hasta que me transforme en A, y también lo dejo al 50%. Todo esto luego en el campo va a ser la que nos determine, según el tipo de vuelo que tengamos, qué porcentaje
es el que tenemos que poner en cada modalidad de vuelo. Si yo ahora, por ejemplo, exageradamente aquí pongo un 40%, significa que yo, a medida que cambio el interruptor de cambio de modalidad de vuelo, estoy cambiando al mismo tiempo las condiciones de trabajo del giróscopo y al mismo tiempo su sensibilidad. Hay que tener en cuenta que en el modo ILEAP 1 es muy probable que nos interese trabajar en modo normal. ¿Y eso por qué? Porque en modo normal el helicóptero siempre se encarará y hará el timón de cola, actuará como una veleta de viento y siempre se pondrá en la dirección del viento. Luego es muy probable que para hacer vuelos acrobáticos pongamos que el giróscopo trabaje en modo normal. Podría ser, todo esto depende de la experiencia que tengamos y de cómo nos sintamos mucho más cómodos en el vuelo. En el vuelo estacionario efectivamente nos interesará Hidden Lock y en el vuelo 3D también Hidden Lock. Pero esto, la experiencia es la que nos lo va a decir. Pero de momento ya sabemos cómo ajustar las sensibilidades del giróscopo mediante el interruptor de control de las distintas formas de vuelo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente comprobar si el helicóptero actúa el giróscopo en el buen sentido, y para eso tenemos que hacer lo siguiente. En cualquier modalidad de vuelo Hidden Lock, yo giro la palanca a la derecha, el morro se ha de lanzar a la derecha, el ángulo de la pala del rotor de cola ha de aumentar y vemos que el servo de cola gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego yo, para girar el morro a la derecha, el servo gira en sentido horario de las agujas del reloj. Si yo tengo una perturbación en sentido contrario a las agujas del reloj, que sería morro a la izquierda, tengo que ver que el servo gire en sentido contrario de las agujas del reloj. Luego lo tengo bien ajustado. Si girara al contrario es cuando, mediante este pequeño destornillador de plástico, hemos de cambiar la posición que pone normal o invertido, de forma que el giróscopo actúe en la dirección correcta. Si no lo pusiéramos en la dirección correcta, lo más probable es que el helicóptero girara sobre sí mismo. Bueno, pues con esto ya tenemos más o menos visto todo lo relativo al control del giróscopo. Como veis, es un tema muy importante y tenemos que entenderlo perfectamente. Ya hemos visto pues el canal 5. Luego ahora ya nos quedaría por programar el último canal, que es el canal 6. Y el canal 6 es el que nos va a controlar la curva de paso. Y la curva de paso, para ello, hemos de ir a la programación básica, porque primero tendremos que programar la curva de paso normal, que es la que corresponde al vuelo normal. Luego estará la curva ILEAP 1 y la curva ILEAP 2, o GAS 1 o GAS 2, para poder controlar el vuelo normal, el vuelo acrobático y el vuelo 3D. Y por último estaría ya la curva de gas para autorrotación. Bueno, pues ahora, para entrar en la curva de paso, pulsamos la tecla EN varias veces hasta que aparezca la primera pantalla. Y vamos a entrar ahora en la curva de paso. Apretamos la tecla Mode y en la tecla básica 3, aparece al final del todo pitch, curve y entre paréntesis la normal. Y esa es la curva que nos vamos a tener que preocupar ahora. Yo voy bajando con la rueda dentada hasta iluminar el triángulo del pitch curve, que es el último que aparece de estos 4, aprieto la tecla y, igual que aparecía con la curva de gas, aquí aparece la curva de paso. Y la curva de paso, pues lo mismo, la pantalla que nos aparece ahora es pitch curve, entre paréntesis normal,
y lo mismo también tiene 5 puntos, el P5, el P4, el P3, el P2 y el P1. Y aquí aparece el triangulito al 100%, este será al 75%, 50%, 25%. Esta es la curva normal que aparece por defecto en la emisora. Aquí también, como veis, la mecánica de esta emisora es la misma. La flechita hacia abajo que nos invita a ir pasando de puntos. Y entonces, ¿esto cómo se mide? Pues muy sencillo. Ya no tenemos más remedio que coger el helicóptero, tomar el medidor de ángulos y ir viendo en cada uno de los puntos qué ángulos hemos de tener. En la curva normal, aquí arriba, hemos de conseguir 9 grados positivos. En el punto número 3, que es el vuelo estacionario, 6 positivos. Y en el punto de abajo, si somos principiantes, menos 1 grado. Aquí tendrá que ser la parte equidistante entre los dos, que tendrán que ser 7 grados y medio, y aquí el equivalente entre 6 menos 1, que son 7 grados, pues 3 grados más, aquí unos... Normalmente aquí podemos hacer coincidir pues 6, 3, 7, 3 y medio, 2 grados, más o menos. Esta sería la curva de gas normal que tenemos que programar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nosotros ponemos primero la emisora y luego el helicóptero y tenemos que ir midiendo con el medidor de ángulos cada uno de estos puntos. Primero medimos el de arriba, ponemos la palanca arriba, yo pongo el medidor de ángulos y vemos que aquí tengo 10 grados. Luego yo en el punto número 10 con la rueda voy bajando el porcentaje hasta conseguir medir los 9 grados, que ya lo tengo ahí, y esto me da pues un 90%, en lugar del 100%, un 90%. Y tengo los 9 grados. Para conseguir el segundo punto, el segundo punto que tengo que medir es el punto número 3. Me voy al punto número 3 y en el punto número 3 yo tengo que poner la plantilla a unos 6 grados. Pongo la plantilla a 6 grados, la coloco sobre la pala y mido. ¿Qué tengo que bajar? Pues tengo que bajar. Bajo la palanca al centro y tengo que hacer o subir o bajar aquí. Y aquí tengo un 72% me sale. Esto lo voy a hacer rapidito, luego tenéis que comprobarlo bien. Y bajo la palanca abajo del todo, que es el punto número 1, y yo cojo la plantilla y mido un grado negativo. Pongo un grado negativo y mido, y está exageradamente alta. Luego le tengo que dar valores mediante la rueda dentada hasta conseguir un grado negativo. Ahí lo tengo y me sale un 42%. Estos valores en vuestro helicóptero no tienen por qué coincidir con este 42%, porque dependerá de la longitud de las varillas y de la longitud de los brazos del servo. Todo eso depende, pero lo que tenemos que tener claro es que con la palanca abajo del todo yo tengo que medir un grado negativo, arriba 9 y en el centro 6. Luego ya los puntos del centro tendrán que ser equidistantes, entre 90 y 72 hay 18, la mitad de 18 son 9, luego 72 y 9, aquí un 81%, y entre 42 y 72 hay 30, la mitad 15, 15 más 42 son 42, 52 y 5, 42, 52, 57%. Luego yo me voy, mediante estos dos pulsores, me voy al punto número 3, que tengo que tener un 72%. Y en el punto número 2, no, perdón, el punto número 3 tenía un 72%, en el punto número 4 tenía que tener un 81%. Yo con la rueda voy variándolo. Y en el punto número 2 tengo que tener un 57%.
57%. Luego yo ya tengo, vamos a ver si el movimiento es suave, aguanto esto, efectivamente. Yo ya tengo programada la primera curva de paso, que corresponde a la curva de paso normal. Ahora, igual que hicimos con la curva de gas, yo tengo que ajustar las curvas de paso en el modo gas 1 y en el modo gas 2 y la autorrotación. Y para eso yo tengo que irme, si somos principiantes, con este ajuste sería más que suficiente. Si ya queremos activar los modos de vuelo ILEAP 1 y ILEAP 2, lo único que tenemos que hacer es irnos, primero pulsar el END, irnos a la pantalla avanzada de Pitch Curve, que es la pantalla avanzada 1. En la pantalla avanzada 1 aparece el Pitch Curve. Yo aprieto el botón y me aparece ya los mismos 5 puntos, pero igual que aquí aparece la N, entre paréntesis, ahora aquí aparece ya no solamente que se corresponde con la posición del interruptor, porque yo ahora cuando cambio el interruptor, fijaros cómo cambia, ¿por qué? Porque tengo por defecto todavía la anterior. Aquí me pone la 1 y si le doy arriba del todo me aparece la 2. Pero siguen manteniéndose los valores de la normal, porque esto no lo he variado. ¿Cómo puedo llegar hasta la N y variarlo? Pues aquí nos aparece, como siempre, nos invita a decir, apriétame la flechita o hacia arriba, de forma hasta que yo suba arriba y esto empiece a fluctuar. Cuando empieza a fluctuar la N, yo mediante la rueda dentada pongo un 1 y mediré la curva de paso en el modo ILEAP 1. Normalmente, igual que hemos hecho con esta, ahora los puntos serían los siguientes. Si esta es la normal, los ángulos normal, en el modo ILEAP 1, que es para hacer vuelos acrobáticos, vamos a ver qué ángulos se corresponden. Yo aquí normalmente pongo 0 grados, aquí lo mismo, 9 grados, y aquí 6 grados. Aquí, con la palanca abajo del todo, yo tengo que medir menos 6 grados, y aquí menos 3 grados. Esta sería el gas 1. ¿Y eso por qué? A mí me gusta ya con la palanca al centro del todo, cuando yo pongo el interruptor E al centro, tener 0 grados, porque así ya me voy acostumbrando para el vuelo en 3D. Y también es muy importante a la hora de hacer una trepada hacia arriba o hacia abajo, o cuando hacemos un tonel, cuando el helicóptero deja de estar en posición horizontal o en posición de horizonte, tanto en invertido, cuando está en posición de cuchillo, que se llama, conviene tener controlado los 0 grados de ataque de las palas. Y qué mejor posición que la palanca al centro para medir 0 grados. Pues ya está, esta sería la posición del 1. Yo mediante la tecla ahora me iría a la 2 y también pondría la curva número 2. Aquí cambio la 1 por la 2. ¿Y qué ángulos tengo que tener en el gas 2? Que corresponde al vuelo 3D. Pues muy sencillo, aquí mantendría los mismos de aquí, los 0, y aquí en lugar de 6, pues menos 9, y aquí menos 6. De forma que sea una curva totalmente simétrica, y eso lo que hace es que cuando yo estoy volando en invertido, totalmente en invertido, como tengo 9 grados o 6 grados, 9 grados abajo del todo, cuando el helicóptero está en invertido tengo 9 positivos, luego el helicóptero subirá en invertido. Puedo mantener el estacionario más o menos a 6 grados negativo, que en invertido son 6 positivos, y se convierte en un modo de vuelo 3D. Para conseguir dominar este tipo de vuelo tendremos que practicar mucho primero con el simulador, y cuando ya el simulador hayamos conseguido, digamos, hacer los actos reflejos
en nuestro cerebro, es cuando podremos hacer intentos de programar nuestra emisora en modo ILEAP 1 o ILEAP 2. Y después, por último, aparece la curva, la 1, la 2 y la H, que se corresponde con el modo hold, o sea, autorrotación. ¿Y qué ángulos he de tener en la autorrotación? Pues los mismos que en la curva normal, más o menos, pero que en lugar de en el punto número 1 tener un grado negativo, aquí podremos poner menos 4 grados negativos. Y aquí, por supuesto, tener el 0 al centro. La curva H. La curva H es la de heading hold, la de autorrotación. Con la autorrotación, ahora veremos también cómo activamos este interruptor. A ver, sí, el interruptor D, cuando yo lo activo, no, mejor dicho, perdón, el interruptor G, que es este de aquí, el que está arriba del H, cuando yo lo activo en vuelo, paso la posición del motor a ralentí y aparece programada la curva H, que es la de control de autorrotación, y el punto 9 grados, aquí le puedo poner todos los que yo pueda, 10 o 12, si pueden ser 12 mejor, para poder frenar el helicóptero cuando llego muy cerca del suelo. Y entonces lo mismo, la misma mecánica, yo iría punto por punto con el medidor de ángulos, activaría la tecla de autorrotación y entonces controlaría los ángulos de autorrotación. Para llegar a ver si el interruptor G me activa la autorrotación, pues vamos a ver qué pantalla es la que tengo que ver. La autorrotación la conseguimos, yo voy a salir, le doy al End varias veces, aparece la primera pantalla y aparece, vamos a ver, donde tengo en el básico, no lo tengo, eso es, Total Hold está en el avanzado 2, la pantalla avanzada 2, yo tengo el control del interruptor de autorrotación, aprieto y me aparece que de momento está inhabilitado. Aprieto el botón y pone Throttle Hold INH, posición con el famoso triangulito iluminado, más menos 0%. Aquí aparece Rude Off INH y Rate más menos 0%. ¿Qué significa todo esto? Primero, el throttle hold lo tendremos que habilitar. Luego yo, con los pulsores de arriba y abajo, como veis la mecánica es muy similar. Subo hasta que me fluctúe la palabra inhabilitada. Doy un giro, un solo punto a la izquierda y me aparece en off. Y aquí, ya por defecto, el interruptor que viene preparado de fábrica para que me active la autorrotación es el interruptor G. Luego aquí también me invitan la posición con si yo ilumino mediante estos dos potenciómetros, mediante estos dos pulsadores, bajo a que se ilumine, como ya lo tengo habilitado, el triángulo de la derecha, lo que hago es variar el porcentaje del punto de ralentí, de forma que yo con más o menos podré ajustar la posición de ralentí para cuando le dé a la palanca de autorrotación el helicóptero se mantenga en posición de ralentí y yo pueda hacer prácticas de la autorrotación y el aterrizaje. Una vez aterrizado el helicóptero, doy otra vez a la palanca del throttle hold y vuelvo a tener control de gas total para poder despegar de nuevo el helicóptero y hacer vuelos normales y prácticas de autorrotación tantas y cuantas quiera. Luego el rudder off, que está inhabilitado, lo vamos a dejar inhabilitado. ¿Por qué? Porque esto, como usamos un giróscopo hidden lock, el giróscopo hidden lock, suponiendo que tengamos un helicóptero con tracción al rotor de cola cuando estamos en autorrotación, porque muchos helicópteros de iniciación
o muchos helicópteros precisamente de los no de alta gama, o por lo menos normales, cuando entramos en autorrotación, las palas principales entran en autorrotación, pero se desconecta la transmisión al rotor de cola. Luego no tiene ningún efecto lo que sería rudder off, que es control del ángulo de ataque de la pala del rotor de cola cuando bajamos en autorrotación, para que se quede en una posición fija. Pero como aquí estamos usando, bueno, yo en este helicóptero sí que tengo transmisión al rotor de cola cuando hago una autorrotación, pero como tengo un giróscopo hidden lock, ya se encargará el giróscopo de mantenerme el rumbo que yo quiera. Si no toco la palanca del rotor de cola, me mantendrá el rumbo fijo a la hora de hacer una autorrotación, pero para eso tenemos que habilitar un embrague especial que nos transmita movimiento al rotor de cola cuando efectuemos una autorrotación. Bueno, pues, ¿qué más nos queda? Ya nos queda muy poco. Simplemente hay bastantes más pantallas, y una de ellas, que es importante, es la que hace referencia a este potenciómetro de aquí. Este de aquí, que todavía no hemos hablado de él. ¿Qué hace este potenciómetro? Que lo veis aquí en la pantalla, en la emisora. Bueno, pues con este potenciómetro podemos ajustar lo que se llama dos cosas: o bien el gas cuando estamos haciendo un vuelo estacionario, o la posición del ángulo de ataque de las palas cuando estamos haciendo un vuelo estacionario. No nos controla el ángulo de las palas en posiciones extremas de la palanca, es decir, solamente actúa cuando la palanca está en el centro. Vamos a ir a la programación del throttle hold, throttle hovering o pitch hovering. Vamos a la tecla End y pulsamos Mode Page unos segundos y nos vamos a ver en qué pantalla aparece. Bueno, pues nos aparece en la pantalla avanzada 2. En la pantalla avanzada 2 nos aparece el hovering throttle, que es esto. Esto no está traducido. Como esta es una emisora prototipo, quizá en la vuestra sí que esté ya traducido, pero eso yo de momento lo desconozco. Lo importante es tener el concepto claro. Vamos a ver. Esta es la pantalla. Aquí teníamos lo que hemos visto antes, el throttle hold y la compensación. Pero bueno, yo ahora me voy a poner en el hovering throttle y para eso, como siempre, el triangulito iluminado, aprieto hacia el fondo la tecla giratoria y me aparece Hover Throttle, así, desaparece esto, se mantiene la primera palabra que hemos y aparece Off. Aquí Rate es rango, por decirlo de alguna forma, 0%, VR, que viene a ser potenciómetro, aparece ON, una L y un 11, y modo normal. Vamos a ver. Ahora está en off, es decir, yo tengo que este potenciómetro no actúa sobre el gas en la posición de palanca al centro. Si yo le doy al interruptor, yo ahora giro el potenciómetro y no actúa sobre el gas cuando la palanca la tengo al centro. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo en on. Entonces yo con esta flecha subo hacia arriba y vale, yo tenía el interruptor E al centro, lo tengo que poner en vuelo normal porque el throttle hovering actúa en vuelo normal. Luego yo ahora lo tengo ya en on, porque puede estar en on o inhabilitado. Lo tengo ahora en on. Y ahora yo me vengo hacia abajo
con los dos pulsadores de la derecha, y entonces yo veo que si lo tengo en on, yo le doy a derecha e izquierda y vemos que la palomilla del carburador, este es el carburador, recordando esto, este sería el centro, yo puedo variar en muy poquito, esto sería el 100% de apertura y cerrado. Yo puedo, mediante el potenciómetro, ajustar en vuelo, en pleno vuelo, la posición del gas cuando la palanca la tengo al centro. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve ni más ni menos que para que yo puedo, me falta un poco de motor, parece que va un poquito con falta de potencia. Yo en pleno vuelo le doy a la derecha y estoy aumentando el porcentaje de gas del helicóptero cuando la palanca está al centro. Si lo bajo, lo bajaría. Bueno, pues así de sencillo. Yo puedo, vemos aquí que varían los valores que están aquí, porque el potenciómetro está en on, y aquí yo puedo variar el centro con este porcentaje de aquí. Normalmente lo dejaremos al 0%, porque si le doy más valores significa que en lugar del centro yo lo desplazo a la derecha y tengo más control, o a la izquierda o a la derecha de la punta central, pero normalmente lo vamos a poner al centro. Y otra cosa que podemos hacer con este potenciómetro es que, así como hemos visto que podemos ajustar el ángulo, mejor dicho, la apertura del carburador, también hay otra programación que podemos activar mediante el potenciómetro, que sería, en lugar del hovering throttle, hovering pitch. Pero antes, ¿y esto qué significa? Que podemos, con este potenciómetro, al igual que hemos variado la posición del carburador en la punta central de la palanca de la emisora, podemos variar el ángulo de ataque de las palas en un vuelo normal, no ILEAP 2. En el ILEAP 1 también lo podemos hacer. Podemos variar el ángulo de la pala en un vuelo normal, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tendremos que decidir qué es lo que más nos interesa. Mi consejo sería que os programarais siempre la posición del gas. ¿Por qué? Porque el ángulo de las palas, una vez lo hayamos ajustado en el taller, los ángulos de las palas van a depender del tipo de pala, del perfil de pala, de la calidad de la pala. Puede variar algo el ángulo de las palas, pero si vemos que no se comportan como a nosotros nos gusta, pues podemos ir a la pitch curve, variar el punto número 3 en más o en menos, darle más o menos ángulos, porque aquí hemos partido de que tenía que tener 6 grados, pero puede ser que tenga que tener 5,5, 5, 6,5, 4,5, depende del tipo de pala, de la calidad de la pala, del perfil de la pala, del peso de la pala, y lo importante sería con el potenciómetro poder variar el ángulo de apertura del carburador. Ya para terminar, solamente quisiera comentaros una cosa importante en el caso de que no tengamos que ajustar un helicóptero Raptor como el que acabamos de ver. Imaginaos que tenemos un modelo como el Caliber 30, o un modelo Vario, o un modelo JR, o un modelo que tenga el control del plato oscilante, que no sea del modo H1 como el que acabamos de ver, sino que sea del modo HR3, es decir, es aquel en el que el plato oscilante, que es esto, aquí está el centro por donde pasa el eje del helicóptero, aquí hay un punto de apoyo, otro punto de apoyo, esto sería la dirección del helicóptero, y aquí estaría la cola, mejor dicho, cola y morro. Y aquí tenemos el plato oscilante controlado por 3 servos. Aquí estaría el servo número 1, el servo número 2 y el servo número 6. Así, y este plato oscilante es el que se llama HR3. Tendríamos al principio, que os acordáis que en el menú parámetro programábamos el helicóptero H1, que era el que correspondía al Raptor, pero si tenemos
un helicóptero cuyo plato oscilante sea activado directamente por 3 servos, tenemos que poner el HR3. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues vamos al mode page, apretamos unos segundos y en la página básica 2, no, mejor dicho, en la básica 3, aparecía el menú de parámetro. Iluminamos con la rueda para la básica 3 y acá aparece el tipo de helicóptero todavía programado como H1, que es el que corresponde al que acabamos de ver. Pues yo ahora tengo que iluminar el H1 y cambiarlo a HR3. Aparece HR3 con un interrogante. Yo aprieto la tecla giratoria durante unos segundos, me aparece otro interrogante diciendo sí, pues sí que quiero programar un HR3. Aprieto la tecla y aparece al cabo de unos segundos 2 pitidos seguidos diciendo ya tengo programado el helicóptero para un plato oscilante tipo HR3. Lo demás se programaría completamente igual, pero ¿qué particularidades hemos de tener en cuenta a la hora de programar un plato oscilante tipo HR3? Esto se conectaría como en el Raptor al canal 1, este punto al 2 y esto al 6. Y hemos de conseguir lo mismo mediante el parámetro de invertir servos, ver de qué forma actuamos esto para que cuando yo incline la palanca hacia adelante, el plato oscilante se incline hacia adelante y el helicóptero vaya hacia adelante. Cuando yo pulse la palanca de la profundidad hacia atrás, todo el plato oscilante debe ir hacia atrás, lo cual significa que el servo número 1 y el 2 han de subir y el servo 6 ha de bajar. Entonces el plato oscilante se inclina hacia atrás, hacia la cola, y el helicóptero se desplaza hacia atrás. Si yo quiero inclinar el helicóptero a la derecha mediante la palanca de la emisora, este servo ha de subir, aquel ha de bajar y este ha de permanecer quieto. Luego el plato oscilante gira hacia la derecha y el helicóptero se iría hacia la derecha. Y lo contrario, si yo inclino la palanca hacia la izquierda, este servo sube, este servo baja y este se mantiene quieto. Luego yo el plato oscilante lo inclino a derecha e izquierda. Cuando yo quiero hacer un aumento del ángulo de las palas para que el helicóptero aumente colectivamente las palas, los 3 servos, el 1, el 2 y el 6, han de subir al unísono, los 3 en el mismo sentido, para aumentar el ángulo de las palas. Según el tipo de helicóptero, según la disposición de los servos, tendremos que jugar con un parámetro nuevo que aparece ahora, que si nos vamos a la tecla básica 2, hay una palabra que antes no aparecía en la básica 2, si recordábamos aparecían 3 líneas, ahora aparece una cuarta que se llama plato. Y si pulsamos la palabra plato, aparece ya HR3 y aparecen 3 palabras. Vamos a verlo aquí en esta esquina. Aparece ale al 50%, L también con una flecha a la derecha, más 50%, y pit, que es pitch, al 50%. Bueno, pues si tenemos que conseguir con esto, significa que los 3 servos, el alerón, el elevator y el pitch, los 3 actúan al 50%. Si vemos que solamente con el invertir los servos no es suficiente para hacer un perfecto control de que los 3 servos actúen en las direcciones correctas, aquí podemos, mediante la rueda dentada, que aquí también aparece el famoso triangulito, yo puedo iluminar uno u otro y con la rueda dentada variar o el 50% en positivo o en negativo. Yo puedo poner que el elevator actúe en menos 50%, si es que me hace falta. Solamente es a título de información para que muchas veces
podemos volvernos un poco locos a la hora de querer programar un plato oscilante CCPM, que es más complejo que programar que un helicóptero tipo H1. Por eso yo recomendaría al principio tener helicópteros de programación tipo H1, como puede ser el Raptor 30 o el Skadi de Irobo. También no hay ningún problema en programar el HR3, como podía ser el Caliber 30, pero hay que tener en cuenta primero los sentidos de los 3 servos para que actúen correctamente, y si con eso no es suficiente, tenemos que ir a la programación básica 2, donde aparece el plato, con estos 3 parámetros, y variar los porcentajes de positivo o negativo, porque aquí yo puedo en el alerón, que sería el alerón sería el 1, ponerlo en positivo o negativo para que actúe en la dirección correcta. Solamente que tengamos en cuenta esto. Y con esto nada más. Hay una serie de parámetros que todavía aparecen, como podían ser el file safe o parámetro de seguridad, que es aquel que nos permite, digamos, suponiendo que tengamos una interferencia con la emisora, preprogramar los servos que se queden en una posición determinada, pero yo creo que no vale la pena, porque suponiendo que tengamos una interferencia, el que los servos se queden en una posición determinada no nos asegura que el helicóptero se vaya a salvar de un aterrizaje de emergencia. Lo mejor es encomendarse a la Virgen, suponiendo que tengamos alguna interferencia, porque el file safe en un helicóptero prácticamente no nos sirve para nada. También hay otra serie de menús, como podía ser el entrenamiento. Esta emisora tiene un cable aquí detrás que permite conectar otra emisora con un profesor que sepa más que nosotros y nos pueda ayudar, pero en caso necesario, pues esta emisora puede hacer de alumno o puede hacer de profesor, y podemos activar este interruptor o cualquier otro interruptor de forma que le demos la potestad de control a nosotros o al alumno, pero eso sería una programación ya bastante más avanzada y que tampoco tenemos ya tiempo para ponerlo en el espacio que he predestinado para que quepa este reportaje en 2 DVDs. Y creo que nada más. Desearos suerte, y espero que con estas explicaciones tengáis mucho más clara la programación de la emisora Futaba FF7, que, como veis, es capaz de satisfacer las necesidades tanto de un piloto novel como de un piloto avanzado. Muchas gracias y hasta pronto.